¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Este es el 113, capítulo 113 de Negocios de Otro Planeta. Nunca me acuerdo muy bien de la cantidad de videos que llevo, de la cantidad de capítulos que he desarrollado. No sé ustedes, pero no es como lo mío recordar este tipo de cosas como numerillos. Em, Me parece interesante seguir en la conversación y en el contexto de lo que hablamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hablamos del juego del estatus y cómo la sociedad afectaba nuestra percepción y cómo de alguna otra forma estábamos predispuestos a participar dentro de este juego social en pos de mejorar nuestro estatus social. Como seres prosociales, he dicho social muchas veces, estamos expuestos a las opiniones de otra persona, a las opiniones de otras personas. Y en ese contexto es donde entra el capítulo hoy en día, que es la era de la reputación. En un contexto donde hay un juego de estatus, donde busco mejorar mi posición sociocultural en mi contexto, busco mejorar mi posición, estoy dispuesto a aceptar pensamientos que son aceptados por la gran mayoría a pesar de que no los comparto. Porque hay gente que me dice, a mí me pasa que yo tengo ciertas opiniones que son polémicas, y hay gente que en lo privado me dicen, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero públicamente no estarían nunca dispuestos a decir que apoyen ese pensamiento. Este tipo de cosas también, por ejemplo, ocurrieron en Estados Unidos, de por qué Donald Trump en todas las encuestas perdía, pero en la realidad ganó y arrasó. La pregunta era ¿por qué? Porque públicamente decir que apoyabas a Donald Trump era ser asociado a xenófobo y un montón de cosas que son tremendamente negativas. Y a pesar de que tú compartías su discurso, no estabas dispuesto públicamente a decir lo que lo compartías. Lo mismo ocurrió en la primera vuelta en Chile, ¿no? Cuando ganó José Antonio Cast por una mayoría. Entonces, mucha gente estaba alineada con el discurso de José Antonio Cast o lo encuentra coherente, pero públicamente, evidentemente, no lo va a decir porque estamos en una sociedad donde soy comunista o fascista, entonces soy facho como Nacho. Entonces, si decís que le encuentras alguna idea inteligente a José Antonio Cast, listo, eres facho. Entonces, no estás tan dispuesto a decir y a dar tu opinión de forma pública debido al escarnio social, a la cancelación. ¿Sí? Y obviamente es a las etiquetas que son negativas. O sea, ser fascista tiene una connotación y un carácter negativo. Y debería tenerlo. ¿Ah? Y en ese contexto vamos a hablar de este fenómeno de la reputación. Mi teoría es que este capítulo va a durar poco. Siempre pienso eso y termino equivocándome. ¿Ok? Pero vamos a hablar, y yo probablemente este capítulo dure menos de los 30 minutos que normalmente estipulo para mis capítulos, y que rara vez cumplo, la verdad. Ok, partamos por esto. Lectura obligada sobre esto. Le voy a poner acá el link del artículo que voy a estar comentando, ¿ok? Como siempre, para que ustedes lo puedan revisar. Evidentemente está en inglés, porque la mayoría del contenido interesante está en inglés, por desgracia. Ya no estamos en la era de la información, sino en la era de la reputación. ¿Se acuerdan cuando antes decían que con internet la información se iba a masificar y todos podíamos tener acceso a la verdad y de forma gratuita? Qué equivocado y nos enteramos, ¿no? La visibilización se basa en el hecho de que todos nos beneficiamos de conocimientos que no poseemos. Esto lo dijo Frederick Hayek. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero yo creo que se pronuncia de esa forma. Soy muy malo con los nombres y apellidos extranjeros. ¿Ah? En general me va mal con este tipo de cosas. Existe una paradoja subestimada del conocimiento que desempeña un papel fundamental en nuestras avanzadas democracias liberales hiperconectadas, que eso es lo que vivimos hoy día, ¿no? Sociedades pseudoliberales hiperconectadas. ¿Ok? O sea, yo puedo enterarme lo que está ocurriendo en la legislación de México y de India desde Chile, sin tener que hacer un gran esfuerzo intelectual de buscar esta información o encontrar fuentes tremendamente difíciles de hallar. Es fácil encontrar en internet, ¿no? Cuando mayor es la cantidad de información que circula, más dependemos de los llamados dispositivos de reputación para evaluarla. ¿Ok? Porque acá viene lo interesante. Disponemos de tanta información, estamos tan infoxificados con la cantidad asquerosa de información que tiene Internet.
que comenzamos a generar filtros de contenido, pero no en base a la calidad del contenido, sino en base a la calidad del medio persona que está comunicando el contenido. Entonces creemos que ciertas personas tienen mayor validez para expresar una opinión en base a lo que nosotros consideramos o creemos que le da mayor validez y peso. Y por lo tanto estamos dispuestos a creer sus palabras solo por el hecho de que desde el punto de vista valórico lo valoramos a esta fuente, persona o medio como valorable. Y por lo tanto, todo lo que dice esa fuente, lo más probable es que sea confiable sin tener que pasar un filtro específico de lo que realmente está diciendo esta persona es real o no. Les voy a dar un ejemplo más adelante. Lo paradójico es que el acceso cada vez mayor a la información y el conocimiento que tenemos hoy en día no nos capacita ni nos hace más autónomos del punto de vista cognitivo, ¿sí? Porque no tenemos la capacidad cognitiva de procesar tal cantidad de información. Nuestro cerebro no está diseñado para absorber tanta información en tan poco tiempo. Por lo tanto, seguimos dependiendo de fenómenos que nos den validez a lo que estamos leyendo. Y cuando X persona o X institución o X medio, valida cierto contenido, para mí es válido. Porque yo he puesto mi confianza en ese personaje, medio o institución, ¿no? Al contrario, sí, de lo que creemos, nos hace más dependiente de los juicios y evaluaciones de otras personas sobre la información a la que nos enfrentamos. Estamos experimentando un cambio de paradigma fundamental en nuestra relación con el conocimiento. De la era de la información estamos pasando a la era de la reputación, en la que la información solo tendrá valor si ha sido filtrada y evaluada y comentada por otros, ¿sí? Y esos otros evidentemente tienen que estar bien evaluados por mí como persona. Y ahí es cuando nace la figura del curador de contenido. Para aquel que no sabe qué es un curador de contenidos, es aquel que filtra, busca información sobre contenido, sobre cierto contenido, sobre cierta materia, y empieza a evaluar el valor de ese contenido para decir, ¿sabes qué? Esto es sí, esto es válido, esto no es válido. Este año pretendo terminarlo con una serie de papers que van a generar un relato del análisis de los estudios que se han hecho de neuromarketing en Latinoamérica. Me voy a ir al trabajo de investigar todos los papers publicados en Hispanoamérica o en en lenguaje español, obviamente publicado en cosas como Cielo, o sea, en público, no voy a andar pagando suscripción a revista. Vamos a analizar, junto con un equipo, todos los papers que se han publicado, todas las investigaciones y estudios que se han publicado en neuromarketing, para evaluar la fiabilidad de cada uno y hacer un relato de qué se está haciendo de neuromarketing en Latinoamérica. Eso es una curación, ¿sí?, académica del contenido publicado del punto de vista científico, académico, de la materia de neuromarketing. ¿Para qué? Para analizar qué se está haciendo en Latinoamérica sobre neuromarketing, para después profundizar en cuáles herramientas se están utilizando, cómo se están utilizando y después de eso qué resultados estamos dando, para generar un relato y un análisis del neuromarketing como herramienta, del eye tracking, del electroencefalograma, del GCR, del facial coding, como herramientas y aparte de eso, qué resultados y qué materias estamos estudiando. Todo eso para entender. Eso es una curación de contenido. Evidentemente lo voy a hacer desde el punto de vista académico. Tenemos una metodología que estamos trabajando en conjunto con Daniel Riquelme del Centro Aplicar, que es un centro de investigación neurocientífica. Y en conjunto vamos a generar una serie interesante de contenidos sobre esto desde el punto de vista académico-científico. Sé que desde el punto de vista comercial no va a ser tan interesante, pero me he visto en la obligación, por diferentes decisiones que he tomado, de comenzar a aumentar, porque yo no tengo publicaciones científicas, académicas. ¿Por qué? Porque mi vida de neurociencia aplicada, de consumers
Consumer Neuroscience, para que no me rete mi profesor de inglés, o de neuromarketing, se ha concentrado el punto de vista comercial. Y ustedes entenderán que la mayoría de las investigaciones de neuromarketing terminan en los escritorios de un gerente de marketing o general, y terminan siendo archivadas. Nosotros nos quedamos con el macro conocimiento, nos quedamos con la investigación, por supuesto, pero no podemos desvelar esta investigación porque normalmente hay información estratégica de la compañía, hay datos que no deben ser revelados, hay resultados que son estratégicos desde el punto de vista comercial, marketing, ventas, y por lo tanto no se pueden liberar, ¿ok? Porque obviamente esto está financiado por una empresa privada. Y esta empresa privada, su interés es aumentar la efectividad de su comunicación. Y no quiere que este tipo de información llegue a manos de la competencia, por razones obvias. Porque por algo estoy pagando los miles de dólares que conlleva un estudio de neuromarketing. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un estudio de relato para comenzar a aumentar mi producción académica, ¿ok? Que eso es lo que busco. Esto le comento para que entiendan de que hay un contexto en el cual la figura del curador de contenido se transforma en una fuente fiable de conocimiento y este se dedica a recibir información, filtrarla y compartir aquella que encuentra más relevante y efectiva. ¿Qué es lo que hago yo en mis redes sociales? En mis redes sociales yo tengo muchas fuentes de investigación. Leo a muchos autores científicos, psiquiatras, psicólogos, doctores en psicología, psiquiatras, neurocientíficos, la mayoría, en gran porcentaje de ellos, españoles, porque son los que más producen contenido interesante en Latinoamérica. La verdad es que no son pocos los que producen en Latinoamérica, pero son pocos los que producen en Latinoamérica y aparte lo comparten en redes sociales de forma pública. Así como que los perfiles de Latinoamérica son más científicos, académicos y están alejados de las redes sociales y de la exposición. Entonces, hay muchos españoles que están generando contenido y generando estudios, están generando investigación, están generando contenido, están haciendo divulgación científica. Y una de las patitas de su divulgación científica está en las redes sociales. Yo veo sus publicaciones, leo sus artículos, leo sus libros, veo sus publicaciones en redes sociales, las comparto en Twitter, etcétera. Me nutro de ellos y comparto aquellos que para mí son relevantes, que son interesantes y que aparte son reales, ¿no? Porque hay una cantidad de estudios que la gente comparte que tiene un N de 20 personas, que tiene una efectividad de... O sea, un estudio de 3.800 personas como muestra versus un estudio de 20 personas como muestra es ridículo, ¿no? Um, Algunos cuestionan, por ejemplo, la cantidad de muestras de neuromarketing, pero hay un tema muy, muy interesante porque nosotros utilizamos de 20 a 30 personas por segmento para un estudio de neuromarketing. Y la gente cuestiona ese N. El punto que no entiende la gente es que nosotros nuestros estudios informamos que funcionan en el contexto, con la marca que nosotros estamos hablando, en el contexto en que lo lanzamos y por lo tanto entendemos ese contexto. Si sacamos ese estudio de ese contexto, lo más probable es que no tenga éxito. Y por eso la mayoría de los estudios de neuromarketing no necesariamente son replicables. Y no la mayoría de esto de yo hice un estudio y por lo tanto cada vez que hacemos A va a salir B. No siempre funciona, es porque A da B en ese contexto, con esa muestra, en ese país. Y no necesariamente es replicable. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de estas personas que hablan como de la verdad irrefutable. Temazo, ¿ah? Temazo. Ok. Entonces, vista así, la reputación se ha convertido hoy en un pilar central de la inteligencia colectiva. Es el guardián del conocimiento y las llaves de la puerta la tienen otros. Sí. O sea, la puerta al conocimiento está en manos de otras personas que nosotros creemos que son válidas en ciertos contextos de conocimiento. La forma en que se construye actualmente la autoridad del conocimiento nos hace depender de los juicios inevitablemente sesgados de otras personas, a la mayoría de los cuales no conocemos. Y ahí es cuando hacemos un punto muy importante. Incluso un científico, un investigador, siempre está sesgado. Muchos hablan de que la investigación y las opiniones de ciertos personajes académicos científicos debe ser objetiva, pero la realidad es que es imposible como seres humanos tener una visión objetiva. Siempre está bajo un grado de sesgo. Y ni siquiera voy a cuestionar los sesgos que tienen los papers. Y ni siquiera voy a
cuestionar que el papel aguanta mucho. Hay gente que dice, si no lo veo en un paper, no existe. Y la realidad es que los papers, amigo, cuando uno comienza a trabajar con científicos, he tenido la oportunidad de trabajar con investigadores neurocientíficos importantes, ¿ah? No gente de neuromarketing chanta, gente de neurocientífica importante, académica, con productos de calidad. Y ellos, no voy a decir nombres por razones obvias, ellos cuentan de que cuando uno hace una investigación y quiere conseguir financiamiento, puede mostrar, no manipular, mostrar los datos de tal forma que parezca que están dando resultados a pesar de que la investigación no lleva a ningún lado, porque el paper aguanta mucho. Entonces, muestran una serie de datos que parece que puede generar un sentido, por eso necesitan seguir investigando, a pesar de que su investigación, que quieren mucho, no está dando ningún resultado. Entonces, la muestran atractiva para que gente meta lucas, universidades, instituciones, el gobierno, a pesar de que ellos saben que hasta el momento no han encontrado nada. Y puede probablemente, que no es algo menor, de que nunca encuentren nada. Sí, que es brutal esto. Ya, pero no vamos a meternos en esos temas porque meto a polémica. Son cuestiones que he discutido con mucha gente, que el paper aguanta mucho. El paper aguanta mucho. ¿Sí? Es la realidad, el resultado lo que debería demostrar, ¿sí? No es el paper, son los frutos del paper los que deberían mostrar la efectividad del paper, pero eso ya otra discusión, otra discusión. Entonces, siempre que nos encontramos en el punto de aceptar o rechazar nueva información, debemos preguntarnos, ¿de dónde procede esta información? Algo que la gente no se pregunta, lo ve en internet y listo, lo comparte. No se cuestiona si esta cuestión es real o no, las fake news están a la orden del día. Entonces, siempre que nos encontremos en el punto de aceptar o rechazar nueva información, debemos preguntarnos, ¿de dónde procede? ¿Tiene una buena reputación la fuente? ¿Quiénes son las autoridades que creen en ellas? ¿Qué razones tengo para confiar en esas autoridades? Hay un montón de preguntas que no nos hacemos. ¿Ah? Hay una persona que nosotros creemos que es buena, dice que esto funciona, inmediatamente para mí tiene la autoridad de que eso es real. ¿Sí? ¿Ok? Esas preguntas nos ayudarán a conocer mejor la realidad que intentan comprobar directamente la fiabilidad de la información en cuestión. ¿Cuáles son las preguntas? Recuerden, ¿de dónde procede la información? ¿Tiene buena reputación la fuente de la información? ¿Quiénes son las autoridades relacionadas al tema que creen en ellas? ¿Qué razones tengo para confiar en esa autoridad? Y acá voy a hacer un paréntesis porque tengo que dar esta opinión. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Cuando un actor opina sobre un tema médico científico, su opinión, por más que ese actor sea popular, no puede tener más peso que la de un académico investigador o profesional sobre ese tema. Se los digo porque en Chile hay actores que opinan sobre ciertos medicamentos que ellos dicen que es efectivo y utilizan y se apalancan de su posicionamiento de marca para decir que esto funciona, a pesar de que la ciencia ha demostrado de que la mayoría de los resultados de ese medicamento es placebo. ¿A qué le creo? Al actor buena onda que tiene una cara bonita que me sonríe o al médico que se dedica a investigar esa enfermedad. A veces tenemos trastocada la validez de las fuentes, ¿no? Por eso quiero hablar de esto. En un sistema hiper especializado de producción de conocimiento, no tiene sentido intentar investigar por nuestra cuenta. Por ejemplo, la posible correlación entre las vacunas y el autismo. Sería una pérdida de tiempo y probablemente nuestras conclusiones no serían acertadas. ¿Sí? Cuento corto, no. Las vacunas no provocan autismo. Solo un paper ha salido sobre eso. Una investigación que se sabe que estuvo manipulada. Que el autor confesó que lo manipuló y que aún hasta el día de hoy gente tonta lo comparte como si fuera real. Sí. Es como la gente que dice que nuestro cerebro solo funciona con el 10% de su capacidad. ¿Qué pasaría si... No, amigo, no funciona con el 10% de nuestra capacidad. Si nuestro cerebro funcionara solo con el 10% de nuestra capacidad, nos caeríamos todos los días y no podríamos salvar a alguien. No tiene que ver con cuánta capacidad funciona nuestro cerebro, que siempre funciona al 100, a menos que estemos dormidos, sino la estrategia de funcionamiento que tiene frente a ciertas situaciones. Para que alguien que crea,
Hablemos de ciertos mitos. Un paréntesis, un corte. No existen las inteligencias múltiples, propiamente tal. Eso de el kinestésico, el artista, no existen. No está comprobado. Sí. Estoy de acuerdo con que hay ciertos métodos en que los niños aprenden de más o mejor forma, pero no existen las inteligencias múltiples. Eso es fake. Ok. Segundo, la programación neurolingüística no es científica y está hiper recontra refutada. Me acabo de echar al... Ya me odian muchos coaches acá. Tercero, no utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. Y cuarto, no es real eso de los hemisferios con el hemisferio racional y el hemisferio creativo. No es cierto. Hay una hiperespecialización de los hemisferios, pero la creatividad no nace en alguno de estos, que el hemisferio izquierdo, no el derecho, que el izquierdo es racional y el derecho es creativo. No. La creatividad nace en la unión de ambos hemisferios, en la unión del conocimiento. Pero eso es otro tema de discusión. ¿Eh? Creo que ya hice un capítulo sobre los 10 mitos sobre el cerebro. Pero son mitos, ¿sí? Que hay gente que los comparta no significa que sean reales, ¿sí? Una, una información estúpida es estúpida a pesar de que lo diga alguien inteligente, medianamente inteligente. Entonces, en la era de la reputación, nuestros valores, valoraciones críticas deben dirigirse no al contenido de la información, sino a la red social de relaciones que ha dado forma a ese contenido y le ha otorgado un determinado rango, merecido o inmerecido, en nuestro sistema de conocimiento. Entonces, literalmente, en la era de la reputación no estamos en una era de información, estamos en una era donde tenemos que buscar fuentes válidas y confiables de información. Y aquí es donde me detengo y voy a hablar de lo anterior. Hay ciertos gurús de turno que hablan ciertas cosas y la gente los repite como si fueran verdades absolutas. En el momento en que alguien me dice, pero es que X persona dijo A, inmediatamente esa frase para mí es inválida. Porque no porque lo diga una persona que es popular o que tenga millones de seguidores en redes sociales, no porque esa persona diga algo, eso es cierto. Y no se dejen guiar por los números en las redes sociales. Hay imbéciles con millones de seguidores. Y hay gente increíble, mágica y espectacular con decenas o cientos de seguidores. ¿Sí? Yo he encontrado científicos en redes sociales con 100 seguidores, con 1000 seguidores. Esos científicos tienen una calidad de información brutal, más brutal que cualquier gurú de turno con 20.000 millones de seguidores. ¿Sí? Entonces, no porque una persona diga A es real, a pesar de que esa persona que diga que es real tenga 20 millones de seguidores. La cantidad de seguidores no es correlacional con la calidad del contenido que él ofrece. A veces por otras cosas. Muchos de ellos comprados. Partamos por eso. ¿Sí? Entonces, la validez no tiene que ver con la reputación que pueda tener una red social, sino que la calidad de la información tiene que ver con cuán profundo y real sobre esto. Cuando yo partí en el mundo del neuromarketing, yo seguía a ciertos gurús de turno, a varios de distintas nacionalidades, y entre más comencé a profundizar sobre el neuromarketing, estudié, hice el diplomado en neuromarketing, me enfrenté con laboratorios, con gente que se dedicaba a esto, más me di cuenta que los gurús eran solo marketing y que lo que compartían normalmente era tremendamente irrefutable. O sea, cuando alguien me dice, el cerebro de uno, el susurro al reptil, ya se me corta la leche, porque no es real. Y no es real no porque yo no lo crea, sino es real porque es una teoría de 1945. Han pasado, ¿cuánto? 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025. Estamos a 2 años 2025. Han pasado 78 años, amigo, de esa teoría. La teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. 78 años. La ciencia ha evolucionado. La teoría de Daniel Kahneman de los dos sistemas de procesamiento cognitivo es del 2002. Ya es viejita ya.
Premio Nobel de Economía del 2002. La teoría de Richard Taylor de un pequeño empujón, que está apalancada en la teoría de los dos sistemas de procesamiento cognitivo, de un pequeño empujón de Richard Taylor, ganador de Premio Nobel de Economía en 2017. O sea, estamos hablando que es fresquito. El libro Ruido de Daniel Kahneman es del año pasado, antepasado. A ver, ¿cuándo fue lanzado? 2021. Oye, ya esta percepción del tiempo ya lleva 2 años en el mercado. Sí. Las investigaciones de los 90 de gente como... eh, ay, ¿por qué ahora tengo un ictus? ¿Ah? ¿Por qué no me acuerdo ahora? Dios mío, tengo un ictus. De Antonio Damasio, de Joseph Ledoux. Son investigaciones desde los 90. Hay una cantidad asquerosa de información actual sobre esto. Y hay gente que cree todavía en una teoría hace 78 años. ¿Por qué la cuentan? Porque es fácil de explicar, pero no es efectiva, no es real. No hay un cerebro tribuno, no tenemos un mamífero, un reptil y un homínido en nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro no es una casita que se construyó, no. Nuestro cerebro es complejo, que lo hemos tratado de explicar a través de las áreas, de los hemisferios, de los cíngulos, que son estas, no son arrugas, son arrugas. Se me olvida la hemos tratado de explicar nuestro cerebro de una cantidad de formas increíble y nos hemos dado cuenta que sabemos muy poco de nuestro cerebro y es tremendamente complejo. ¿Sí? Hay gente que quiere imitarlo, ni siquiera lo entendemos y quiere imitarlo. Es gente tonta. Entonces, por más que hay gente que hable sobre certeza sobre el cerebro, la única certeza es que no lo entendemos a cabalidad. Lo que algunos entendemos es desde lo conductual. Ahí está la psicología, por ejemplo, la psicología social, la psicología conductual. Desde ahí lo entendemos, desde el resultado. Ya yo hago A y siempre tengo B, ok, acá hay un proceso, pero desde el punto de vista cognitivo y estructural no entiendo también cómo funciona, porque es bien complejo, porque un área, como por ejemplo el hipocampo, funciona en 450 millones de procesos. Siempre hablo, por ejemplo, yo hablo de que el hipocampo está asociado a la memoria, y eso es cierto, pero el hipocampo no está solo está asociado a la memoria, no se restringe a eso. Funciona en una cantidad increíble e imponderable de procesos. ¿Qué les quiero explicar con esto? Primero, vivimos en una era donde la reputación es más importante que la calidad o de la información. ¿Ok? Y en la era de la reputación tenemos que aprender que la reputación y la validez no viene por la cantidad de seguidores que tengo. ¿Sí? Hay gente con pocos seguidores con un contenido tremendo. Hay gente con millones de seguidores con un contenido bullshit, basura. ¿Sí? ¿Ok? Y tercero, entiendan esta fenomenología y aprendan entonces, cuando investiguen sobre un contenido, a hacerse estas preguntas. ¿De dónde procede el contenido? ¿Tiene buena reputación la fuente de ese contenido? ¿Quiénes son las autoridades que creen en ellas? ¿Qué razones tengo para confiar en esa autoridad? Y por eso, por ejemplo, podríamos hacer una discusión tremenda sobre la vacuna del COVID. Ya, ya me, ya el capítulo no va en iTunes, se los digo desde ya, de experiencia. Pero hay gente que le cree a un video de un psicólogo en YouTube, en vez de la cantidad abismal de información eh, que había de científicos reales. Y les voy a decir algo. Mi esposa es testigo. Yo no creía tanto en el COVID como un fenómeno mundial. Yo decía, le están dando color. Estos tipos están tratando de una forma amarillista de generar miedo y generar view, así, de que sean, ay, estos, Bitlink, no, ¿cómo se llama? Estos clics que son por un nombre, sí, amarillista que vende, apretáis la noticia, clickbait, ok, clickbait. Que son estas noticias que, ay, murió alguien, y apretáis el clic y la noticia no tiene nada que ver con el titular, ya. Yo pensé que era eso, yo pensé que era eso. No les di el peso al COVID. Hasta yo que les digo que sigo a investigadores españoles, hasta que comencé
revisar la información que científicos españoles que en tiempo real están revisando compartieron. Y desde ese momento, desde la ignorancia, le tomé el peso al tema que estábamos viviendo y escribí. Yo escribí. Está público. En el grupo, por ejemplo, el INE Startup Chile, que es un grupo de mierda, ahí publiqué, porque hay gente que decía, oye, se viene esto del COVID, ¿cómo lo ven? Y yo le decía, amigos, esto no va a durar 3 meses, esto viene para largo, puede incluso durar hasta años. Y había gente que me trató de estúpido, de escandaloso, que era ridículo mi posición, y mi posición no se basaba en mi opinión, sino en lo que estaba revisando de autores internacionales, de científicos, que como, por ejemplo, Manuel Jiménez, que es un investigador, es un psiconeuroendocrinólogo que mide cortisol y testosterona en la saliva, y empezó a investigar cómo medir el COVID a través de la saliva, que era mucho más rápido que el PCR y un montón de cosas más. Ese tipo de gente que estaba metida ahí donde las papas queman, ese tipo de gente comenzó a opinar y en base al conocimiento de lo que estaban viendo, diciendo, amigo, esto va para largo. Lo publiqué, lo compartí. Amigos, preparen sus negocios, preparen su emprendimiento. Esto va para largo. Todos se rieron de mí. Y no porque fueron visionarios, sino porque escogí las fuentes correctas. No por la cantidad de millones de seguidores que tienen, sino por la calidad de su información. Porque el fruto es más importante que los números. eh, Perdón, mi alergia. Que los números de la vanidad. Los resultados son más importantes que los números de vanidad, ¿ok? Gracias por estar conectado en este, para mí, interesante capítulo de negocios de otro planeta. Espero lo hayan pasado bien, hayan disfrutado este conocimiento. Probablemente en el próximo capítulo voy a hablar de algo más de negocio, vamos a volver al área de negocio, porque por algo se llama negocios de otro planeta, y vamos a comenzar a hablar de CX. Tengo una invitación tengo varias invitaciones de unas conversaciones, de una historia de unas personas increíbles, de un emprendedor increíbles, de amigos como Alejandro Godoy, así que vamos a ver qué sale y lo que se viene, pero recuerden que negocio de otro planeta se ve interesante. Probablemente voy a hacer un parón, porque si no lo saben, 18 y 19 de septiembre son las fiestas patrias en Chile. Y como evidentemente uno va a estar entonado y enfrestado, voy a probablemente hacer un parón por fiestas patrias. No va a ser cambio de temporada, como lo he hecho con mis pseudo vacaciones que hice anteriormente. Pero sí voy a tomarme probablemente 1 o 2 domingos, porque son fiestas patrias y en Chile las fiestas patrias son fiestas patrias, se celebran. Gracias por estar conectados. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de otro planeta. Recuerden que si este capítulo te gustó, si este podcast te gusta, compártelo. Ayúdame a seguir creciendo, a que la comunidad siga creciendo. Compártelo, dale me gusta, coméntalo. Mándaselo a tu amigo, ¿sí? A la antivacuna, mándale este video. Gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo entonces de Negocios de otro planeta. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Domingo para los que escuchan el podcast, lunes para los que ven el video podcast. Nos vemos. Chao, chao.